Muy buenos días, estudiantes del Liceo de la Unidad de Chía del grado 11. En el día de hoy vamos a ver la ciencia ficción. Antes de explicar qué es ciencia ficción, vamos a realizar un mapa conceptual. Recuerde que un mapa conceptual es diferente a un mapa mental. Y vamos a averiguar las características y algunos elementos más de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en un futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son fruto de la imaginación. En este caso, la ciencia ficción son avances o logros científicos, en cambio lo fantástico es la imaginación del escritor. Bueno, el género de la ciencia ficción también ha sido conocida como literatura de anticipación, dadas las características mencionadas. De hecho, muchos autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos, como Julio Verne con los submarinos o las naves espaciales. Julio Verne fue un escritor de ciencia ficción que ya en sus obras que fueron escritas, muchos de esa ciencia ficción que él escribía ya han sido hechas en la realidad. Por eso se llama literatura de anticipación. Aquí tenemos una de E.T., de un extraterrestre, eso es de ciencia ficción. Surgimiento de la ciencia ficción. La ciencia ficción nació como un subgénero literario en la década de 1920. Con el tiempo se fue expandiendo a distintos formatos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces ya muchas películas de ciencia ficción han sido también creadas y algunas son escritas de algunos libros de esas ciencias de ficción. Así, al primer lugar nos encontramos con el cyberpunk, que fue el movimiento que surgió en la década de los años 80 y que se produjo como consecuencia el desarrollo y expansión de los ordenadores, lo que trajo consigo que los autores de ciencia ficción explotaran esa posibilidad de que las computadoras dominaran a los humanos. Entonces, ciencia ficción dura versus ciencia ficción blanda. Hay quienes distinguen entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, de acuerdo al rigor con el que son tratados los datos científicos. La ciencia ficción dura sería la más científica, sin demasiado espacio para la imaginación. En cambio, la ciencia ficción blanda incluye algunas suposiciones sin base científica o real. Toda la dura son tratados que se pueden crear en el futuro. En cambio, las blandas son suposiciones, cosas que de pronto no se sabe si se pueda existir en algún futuro. Entre los autores más famosos de la ciencia ficción pueden nombrarse a Isaac Asimov, 1920-1992, autor de Yo Robot; Ray Bradbury, 1920, Crónicas Marcianas; y Fahrenheit 451, Arthur C. Clarke, 1917-2008, Odisea Espacial; Aldous Huxley, 1894-1973, Un Mundo Feliz; Ursula K. Le Guin, 1929, Los Desposeídos; y el ya mencionado Julio Verne, 1828-1905, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 lenguas de viaje submarino. Entonces vamos a buscar las características, y con ello y lo investigado, como se había dicho al inicio, vamos a realizar un mapa conceptual sobre el tema ciencia ficción. Obtenemos estos datos para que ustedes realicen e investiguen más el tema sobre la ciencia ficción. Ahora continuamos con la guía número 13, producción textual ciencia ficción. Guía de trabajo número 13, español grado 11. Porque es importante reconocer en el texto literario que leo las características estéticas, las temáticas y el género literario que lo compone.
Estran, producción textual. Eje temático, ciencia ficción. Objetivo, utiliza adecuadamente las figuras literarias y retóricas contenidas dentro del texto de ciencia ficción para generar una buena interpretación del mismo. La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en un futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son de fruto de la imaginación. Ciencia ficción. 1. Has viajado al año 3000 y te encuentras en una ciudad muy diferente a la actual. Después de un tiempo regresas y mediante un dibujo explicas a tus compañeros cómo era esa ciudad. Entonces vamos a imaginar, aquí hicimos dos niños, si es un niño o si es una niña, vamos a imaginar que fuimos al futuro y vimos una ciudad. Y después regresamos y realizamos un esquema o el dibujo sobre esa ciudad que vivimos en el año 3000. Lea el siguiente resumen: Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Este es uno de los libros del escritor Julio Verne. Viaje al centro de la Tierra. Entonces vamos a leerlo y contestamos las preguntas. 3, 4, las 5, las 6 y las 7. Entonces dice, ¿qué es un criptograma? A. Es un fragmento de mensaje cifrado y cuyo significado es ininteligible hasta que es descifrado. Es un mapa para orientarse en el centro de la Tierra. Es similar a una brújula. Se refiere a la escritura de Krypton. ¿Cuál de estas tres respuestas es la definición de un criptograma? 4. Descifra el siguiente mensaje. Entonces tenemos el código. Cada código tiene una letra. Entonces vamos a descifrar qué nos quiere decir ese mensaje. Y vamos a escribir aquí el mensaje. 5. ¿Quiénes son los personajes? Entonces vamos a escribir todos los personajes que encontramos en este fragmento de Viaje al centro de la Tierra. 6. ¿Cómo logran salir del volcán? Escribimos, según el texto, cómo lograron salir estos personajes. Cambia el desenlace de la obra. Tenemos aquí que esta parte fue el desenlace de ese fragmento. Entonces vamos a cambiarle ese desenlace y lo vamos a escribir en el punto 7. Autores famosos. Unir la imagen con el libro y el autor correspondiente. Recordemos que dimos varios personajes. Los vamos a unir el dibujo. Lo coloreamos con su correspondiente libro y autor. Por ejemplo, aquí tenemos el viaje al centro de la Tierra. Lo unimos con el nombre del libro y el autor, que es Julio Verne. Y así lo hacemos con los siguientes cuadros. Aspectos de la ciencia ficción. Explique qué significa cada aspecto. Se trata de una narración imaginaria. ¿Qué es una narración imaginaria? Lo vamos a explicar con sus propias palabras. 2. Contiene una idea que produce una transformación del escenario narrativo hasta tal punto que deja de pertenecer a nuestra realidad empírica. ¿Qué nos quiere decir con esta frase? 3. Se pretende una realización de lo narrado, aunque esta racionalización sea meramente formal, es decir, no es necesario que la ciencia actualmente conocida permita que ocurra lo planteado. Basta con decir que una ciencia que hemos imaginado lo permitiría. Entonces vamos a explicar el significado de estos tres aspectos. Actividad de aplicación. A partir del texto responde a las preguntas del 1 al 4, pregunta de selección múltiple con una única respuesta. Isaac Asimov.
Yo Robot. Pues tenemos el libro de Isaac Asimov, que también realizaron una película basada sobre este libro de ciencia ficción. Es una obra de ciencia ficción que nos habla sobre los robots y las leyes de la robótica. Vamos a leer, bueno, son temas de robótica que muchos de ustedes ya las conocen, cuáles son las leyes de la robótica y también la película que ya la han visto, saben de qué se trata. Las tres leyes de la robótica surgen para que los robots no superen a los humanos, para que los humanos la cumplan. El que crea un robot debe cumplir las tres leyes, únicamente como medida de protección para los seres humanos. Entonces, ¿cuál de estas cuatro son las tres o para qué se crearon esas tres leyes de la robótica? De las siguientes son las tres leyes de la robótica, excepto la siguiente, bueno, aquí nos faltó de las siguientes frases o enunciados son las tres leyes de la robótica, excepto un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra su daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquella que extraen en conflicto con la primera ley. Un robot debe tener su propia inteligencia según su creador. Un robot debe proteger su propia existencia a la medida que en esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces tenemos, aquí nos hablan sobre las tres leyes de la robótica. Entonces alguna de estas no hace referencia a esas tres leyes de la robótica. 3. ¿Cuál es el tema central de Yo Robot? Nos falta aquí una pregunta. Entonces, ¿cuál sería el tema de este libro o de esta película que se realizó? 4. Representa con un dibujo las tres leyes de la robótica. Primera ley, segunda ley, tercera ley. Con un dibujo vamos a explicar cuáles son esas tres leyes de la robótica. 5. El autor de La Vuelta al Mundo en 80 días fue Julio Verne. Investiga la vida de este autor y completa la siguiente tabla. Lugar y fecha de nacimiento. Lugar y fecha de su muerte. Bueno, aquí nos dice Amiens, Francia. Títulos de 5 de sus obras. Entonces vamos a escribir 5 obras de Julio Verne. Fecha de publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días. 6. Elabora una lista de 10 libros de ciencia ficción y con el autor. Entonces vamos a escribir 10 libros que fueron de ciencia ficción o han sido de ciencia ficción con su respectivo escritor. 7. Escoja un libro que haya visto o leído y realice un breve resumen del texto. Entonces puede ser de estos 10 o otro libro, colocamos el título y vamos a hacer un breve resumen sobre ese tema. Listo, chicos, entonces hemos terminado. Vamos a terminar esa guía bien bonita, bien decorada. Una buena investigación para ese tema de la ciencia ficción y un mapa conceptual bien realizado en su cuaderno que lo pueden hacer en una hoja sencilla o en una hoja doble, bien organizado y bien explicado. Entregar oportunamente y que tengan un feliz día. Chao, chao.